Hola, ¿qué tal? Yo soy tu profesor Joaquín Monroy Camargo. Te aseguro que en este video aprenderás cosas que te sorprenderán, así que acompáñame y aprende conmigo. En esta ocasión, conoceremos y analizaremos la Revolución Mexicana, cuáles fueron los acontecimientos que propiciaron este movimiento, así como los principales personajes y fechas emblemáticas de la revolución. Analizaremos así cuáles fueron las causas, el origen, consecuencias que dieron paso a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana inicia en 1910 y termina en 1917, con la creación de la Carta Magna, o lo que conocemos como la Constitución Mexicana. La Revolución Mexicana dio inicio el 20 de noviembre de 1910. El origen del conflicto fue eliminar la dictadura de Porfirio Díaz, ya que estuvo en el poder 33 años. Durante estos años, Porfirio Díaz consolidó una dictadura, llamada el Porfiriato, puesto que no se reconocían los derechos sociales, políticos y laborales de los mexicanos. En 1909, Francisco I. Madero lanzó su campaña, en busca de ser electo democráticamente al puesto de presidente de la nación y derrocar a Díaz. Así comenzó la Revolución Mexicana. Madero contra Díaz. En 1909, Madero funda el Partido Nacional Antirreeleccionista, que lo postula como candidato a la presidencia de la República. Madero recorrió gran parte del territorio mexicano, para dar a conocer sus ideas, y su forma de gobierno. Entre ellas la más importante, eliminar la dictadura de Díaz y establecer un sistema democrático, donde el Estado fuera gobernado por leyes. Con esto Madero obtuvo mucho apoyo en su campaña electoral. Cuando se realizaron las elecciones en junio de 1910, Díaz y Madero fueron los candidatos para la presidencia de la República. Porfirio Díaz, preocupado, ordenó encarcelar a Francisco I. Madero, bajo los cargos de rebelión, sublevar a la población y ultrajo a las autoridades, todo esto mientras se realizaban las elecciones a la presidencia. Porfirio Díaz impidió el voto libre, por consecuencia el general se reeligió como presidente de la República, por 7ª vez. Díaz fortaleció más la dictadura contra quienes lo traicionaron y quisieron quitarlo del poder. Madero logró escapar de la cárcel y se fue para el norte, específicamente en San Luis, Texas, Estados Unidos, donde redacta e implementa el Plan de San Luis, donde convoca al pueblo mexicano a derrotar la dictadura de Porfirio Díaz. Posteriormente, otros líderes comenzaron a adherirse al movimiento de Madero, quien desde el exilio en Texas, lanzó el Plan de San Luis, en el que acuñó su famosa frase de sufragio efectivo, no reelección. Es así, que el 20 de noviembre de 1910, da inicio la Revolución Mexicana, para derrocar la dictadura porfirista. En este plan denunciaba los abusos del régimen porfirista, y ofrecía eliminar los abusos laborales por parte de las empresas extranjeras, así como restituir a los campesinos las tierras que se les habían sido arrebatadas. Y la eliminación de la esclavitud. Con estas ideas los campesinos y líderes políticos se sumaron al movimiento maderista, para dar fin a la dictadura de Porfirio Díaz. A finales de 1911, se produjeron muchos levantamientos armados en diferentes regiones de México encabezadas por Pascual Orozco, Pancho Villa, seudónimo de Doroteo Arango, el Centauro del Norte, y Emiliano Zapata, cuyas victorias militares. En mayo de 1911 Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de México, y es exiliado a Francia, donde muere, pero aquí no termina la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero ganó la votación y asumió la presidencia de México, el 6 de noviembre de 1911, en la que es considerada la primera elección democrática en 30 años. Aunque el movimiento logró la renuncia de Díaz, el gobierno de Madero no dio pronta respuesta a las demandas revolucionarias, no se dio la llamada repartición de tierras, como lo prometió Madero, los campesinos seguían en la miseria. Los campesinos seguían sometidos a los grandes terratenientes extranjeros, y aquí ellos regulan su pago, con las famosas tiendas de raya, en las cuales les proporcionaban los alimentos y ropa, a los precios que ellos deseaban. No solo eso, todavía existe la explotación laboral de las empresas extranjeras a sus obreros, con bajos salarios, jornadas de trabajos extensivas, trabajo dominical y condiciones de trabajos insalubres. Al seguir con las mismas desigualdades, injusticias al pueblo mexicano, empezaron el descontento con el gobierno de Madero, puesto que no se implementan las ideas revolucionarias. Los siguientes años continuó el movimiento revolucionario. Solo que esta vez en contra del gobierno de Madero. Surge un revolucionario en estado de Morelos quien prometió regresar sus tierras a sus dueños, Emiliano Zapata, quien al frente del Ejército Liberal del Sur,
reclamaba a Madero haber incumplido. Zapata le reclama haber incumplido con las ideas revolucionarias, así como la devolución de tierras que Díaz había quitado a los campesinos, tanto del estado de Morelos como de los demás estados. Es así que Zapata promulga el Plan de Ayala, donde convoca a los campesinos a luchar en contra de Madero, y así recuperar sus tierras que les fueron arrebatadas, donde surgen las frases más reconocidas: tierra y libertad y la tierra es de quien la trabaja. Pascual Orozco, en el norte de México en el estado de Chihuahua, acusaba a Madero de corrupción y traicionar al país mexicano, así como de no cumplir con los ideales revolucionarios de libertad, justicia e igualdad. Por esto y más, el 19 de febrero de 1913, sucede la llamada Decena Trágica, donde asesinan a Francisco y Madero, para así dar término con su gobierno. Al principio Victoriano Huerta era el jefe militar de Madero quien lo protegió de los rebeldes, pero al ver la oportunidad de poder llegar a la presidencia de la República, decide traicionarlo para poder así postularse como presidente. Una vez asesinado Madero, Victoriano Huerta se proclama presidente de la República, en 1913, donde su gobierno era continuar con los ideales de Madero y Díaz. Aún no tenía efecto el movimiento revolucionario. Una vez enterados Venustiano Carranza y Abraham González, siendo gobernadores maderistas, se proclaman en contra de Huerta por traición y usurpador del pueblo mexicano. Al enterarse Victoriano Huerta manda a fusilar a Abraham González. Es así, que el 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza promulga el Plan de Guadalupe. Este plan fue el más importante durante la Revolución Mexicana, ya que en este se desconoce al general Victoriano Huerta como presidente de México. Así como, eliminar la dictadura de Huerta, desconocer el poder legislativo y judicial, para retomar el orden y legalidad a México. Con este plan, se forma el Ejército Constitucionalista, liderado por Venustiano Carranza. Este ejército fungió como un elemento de unión entre los habitantes de la República Mexicana, para después convertirse en el medio para restablecer la democracia. Es así, que el 15 de julio de 1914, el general Victoriano Huerta renuncia a la presidencia de México. Ese mismo día partió hacia Coatzacoalcos, donde se embarcó a España. El 13 de agosto de 1914, es decir, un mes después de la renuncia del general Huerta, en el municipio de Teoloyucan, perteneciente al Estado de México, se firman los tratados de Teoloyucan, donde se establece el triunfo del ejército constitucionalista. Tras la renuncia de Huerta y el triunfo de los constitucionalistas, firmado en los tratados de Teoloyucan, aún había diferencias entre las ideas de Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza. Para poder llegar a un acuerdo mutuo entre villistas, zapatistas y carrancistas, se convoca a una reunión entre ellos y sus simpatizantes, la cual fue la Convención de Aguascalientes, donde un punto principal era la creación de una Constitución mexicana. Es así, que el 5 de febrero de 1917, el ejército constitucionalista encabezado por el general Venustiano Carranza, presenta en el Teatro de la República, en el estado de Querétaro, el documento donde se establecen los derechos y obligaciones de los mexicanos, en el cual se establecen los compromisos de libertad, justicia e igualdad. Se decreta un sistema democrático, donde el pueblo elija a sus representantes o líderes políticos. En nuestra Constitución, se establecieron 136 artículos, donde establece los derechos y obligaciones así, como la organización del Estado mexicano. Dentro de la Constitución, los artículos que se establecieron, tras la Revolución son, la eliminación a la esclavitud, derecho a la educación gratuita y laica, así como la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley y el Estado. También así el derecho a la expresión, al derecho laboral. Un punto importante puesto se establecen los derechos laborales, jornadas de trabajo y regulación de salarios, que buscaba la revolución desde un inicio. Así como el derecho agrario, donde protegían a los dueños de las tierras, y segula el título de propiedad. Estos son los derechos más representativos que consolida la Revolución Mexicana. Una vez establecida la Constitución, llega a su fin la Revolución Mexicana, tras años de lucha, buscando la libertad, igualdad y justicia para los mexicanos. Esto fue la Revolución Mexicana. Nos vemos en el próximo video y recuerda, soy tu profesor Joaquín Monroy Camargo. Hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita, para saber cuando subimos un nuevo video y no perderte de los contenidos. Dale like y déjame tus comentarios y recuerda, aprende conmigo.